Bueno, Mae Gobannen, gente, y bienvenidos al Señor de los Anillos, comunidad hispana. Estoy con el compañero Bilban. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Aquí estamos, tío, listos para ver este último vídeo del Reforged, que lo deseamos con muchas ganas y vamos por ello. Vamos a ver el quinto vídeo de progreso del desarrollo. En realidad no es un mod, yo diría que es un juego nuevo, ¿eh? A mi gusto, Sí, yo creo que básicamente es como un juego nuevo. sí. Sí, digamos que sí, un juego nuevo, con más cosillas. Ya, al tener los 60 frames, ya digamos que le podemos considerar otro juego casi. Y bueno, chavales, ahora mismo no podemos activar la traducción de YouTube, ¿vale? Pero como Bilban es bueno en inglés, yo no, ¿vale? Nos irá Bilban diciendo más o menos lo que va diciendo el developer, ¿vale? Así que Venga, nada, vamos a darle play y vamos allá. vamos a ello. Uf, la Virgen cómo empieza, tío. Hello everyone, we are so happy to see you back on our channel. It is time for another current progress video. Presence of creeps on skirmish maps makes a game much more exciting. Among the creeps Una cosa, cuando digas que pare, paro, ¿vale? Vale. are Nada, aquí wild básicamente lo que goblins, has dicho, trolls, que vamos a tener nuevas bestias como las arañas que van a parecer mucho más, van a estar más chulas, básicamente. Dale. Bueno, wargs, aquí estamos wights, viendo and los ataques de las spiders. arañas, ¿cómo son? Multiple team members have been working on them, but we would like to praise the work of the animator. Often animators specialize in animating men and humanoid beings, while they can rarely handle 8-legged creatures. We think that spiders in Battle for Middle-earth 2 were not much of a threat, and because of that we want to make them more dangerous to players' forces. One of our artists has Vale. already prepared the concepts for the Spider Lab. Vale, dice básicamente que han mejorado lo que viene a ser el concept art que hay de la araña, lo han hecho que parezca mucho más peligrosa y que le han dado más vida, porque en el 2 no tenían esa, digamos, no daban ese toque de araña como hemos visto en las películas, por ejemplo. También estáis viendo que le han dado el toque del Hobbit, de las películas del Hobbit, Sí, por lo que estoy que viendo. supone, según he leído, se supone que son todas hijas de Shelob, que Shelob es la única hija que queda viva de Ungoliant, la gran araña esta de los primeros tiempos. Así Ujú. que fijaros que viene todo relacionado de una manera u otra. Hijas de Selo, ¿eh? Flipas. Sí. Uf, cómo anda, mira Sí, que. sí, Mira, las patas, las físicas y todo eso, flipas. qué física más viva, tío. Bueno, no es de extrañar, es un Real Engine 4. Ya ves. Me encanta, tío, es que me encanta. Qué pinta de hija puta tiene, ¿eh? Ya ves, mira la boca, ¿no? Mira qué colmillas le mete. Los bracillos chicos al lado de la boca. Los 80 ojos que tiene ahí también, los pelillos que Ya le ves. salen de las patas. Es que es tremendo, tío. Pelaco. Pero sí, La pelaco. Virgen. Cómo mueve el culo ahí, en plan. Súper real, tío, súper real. Bueno, quiero decir ahora un dato también. Esta música que están poniendo ahora es de un nuevo artista que se ve que se ha unido a su equipo, ¿vale? Que está haciendo toda la música del Reforged. Eso es un dato que quiero recalcar, porque la música en un juego, aunque no parezca, es bastante importante, ¿eh? Sí, la inversión se nota. Si hay más inversión o menos de la persona jugando. Y es un artista bastante bueno que ha estado en juegos como... Me parece que ha estado hasta en el LoL, ¿eh? Haciendo música. Hostia. Así que, ojito, que Ojo. el tío es bueno. Bueno, ahí vemos nuestro nido de los Ents. Qué guapo, tío. Mira las Ya. mariposas y todo, tío. Qué chulo. Cómo mola, tío.
Tremendo, tío. Me encanta. Qué guapo. Ese toque del bosque, ¿eh? Sí, es que es súper bonito. Entmoot is what the gathering of Ents is called, and in both the book and movie it takes place in a forest. Because of that, we think it looks good in Battle for Middle-earth, so we didn't want to deviate too much from the original idea when we were making the building anew. Now it matches with the up-to-date graphics. This video shows the Entmoot exactly as it looks. Nadie dice que han cogido el base de la batalla por la Tierra Media 2, que estaba bastante bien, lo que han hecho es rehacerlo un poquito y darle ese toque. Lo han remasterizado, ¿verdad? digámoslo así. Sí, básicamente. In the game engine, being Unreal Engine 4, with ray tracing mode activated. We also ray added tracing, the ray tracing. to make the Oh, qué place bueno. even more lovely. ¡Guau! Mira, El establo, el tío. establo, tío. Qué bonito. Hostia, si antes había hype, yo ya no sé cómo llamarlo ya, ¿eh? Tío, de verdad, tío. Merece la pena la espera, ¿eh? Uf. Qué guapo las tejas, tío. Mira El la cristal, cúpula mira cómo se ve el cristal, tío. con Dios. reflejo y todo. Y yo tengo una RTX. ¡Uh! Qué bien, chaval. Bueno, a ver lo que chupa el juego este. Sí, también que habrá que verlo, ¿eh? Pero con el ray tracing y todo, no me lo quiero imaginar. Take a look at the elven stables. Qué The guapo, building tío. looked good in the old Biff-Me, but like with everything else, we made it anew, taking advantage of the new game engine. We put entangling vines on the fence and applied new shaders to the glass dome. Horses love apples, and we thought it would be great to have a blooming apple tree near the stable. Perhaps at some point we will also add a horse betting lady. Un manzano el árbol. Un manzano, Un el manzano árbol. floreciendo. Ajá. Bueno, aquí vemos a los guerreros Noldor a caballo y a pie. Imagínate. Ahí está. Mira, mira, mira. In Buah, the qué Lord of the gozada. Rings books, it is said that the Noldor elves mainly lived in Imladris. La Virgen. Their armor is fully based on the Hobbit version. It's a bit different from their ancient armor as seen in the War of the Last Alliance. According to our plans, Noldor elves are going to act as cavalry and pikemen in Reforged. We attempted to give shields to the cavalry, Bueno, estas but imágenes son ultimately las que hemos decided that compartido en such Discord. shields don't really look good, as riders never use large shields, as they would be unbalancing the rider. Está and explicando smaller cómo va a shield llevar la variations look armadura, quite que odd. van a llevar de espada y lanza. Y que están basadas en las que se ven en el hobby, digamos, en los personajes así que hay en el hobby. Está guapo, las láminas de la coraza con el peto de Sí, cuero sí. por debajo, ¿eh? Queda muy chulo, sí. Qué chulo, tío. Thus, they were completely removed. By the way, in the books, elves use neither harness nor bridle, just like Gandalf. Elves are naturally light and do not cause their horses. Os recuerdo, gente, que esto es un trabajo como si fuese un triple A, pero sin ser una empresa grande ni nada. O sea, que es que yo, a ver, merece mucho la pena la espera, porque como no es un equipo tan grande, van a tardar, pero ojito el trabajo que se están llevando, ¿eh? Sí, sí. Que es que hay gente que dice, "Buah, es que están tardando demasiado, tal, no sé qué", y yo creo que merece mucho la espera, perdón, de el desarrollo de este juego, porque es que cuando salga lo va a petar. Y si imagínate que sale justo cuando sale la serie de Amazon, ya esto ya es, Uf, ya menos pelotazo pegan, chaval. ya te digo. Any discomfort when riding. Similarly, they can walk on snow without sagging through it. These are the elves of Mirkwood. Mira, los del We bosque made their negro. armor to look like what they wore in the Hobbit trilogy. Their armor is seemingly made of varnished wood, which is light and durable. Mirkwood warriors are going to replace Lorien swordsmen and archers, although Galathrim, elite warriors of Lorien that can fight with both swords and bows, are going to be in the game.
Because of all this, luego le pone el we pelo. prepared a new voiceover for the elves of Mirkwood. One talented voice actor managed to almost replicate the original voiceover for Lorien elves, now adding O mentions sea, of digamos que la Mirkwood armadura normal y instead. esta la It Sindarin. might seem like the voice comes from the old Y también Bithany, estaban but diciendo que this estos van a ser los exact arqueros de voice Lori. Que van a reemplazar a los arqueros de Lori, principalmente. Y Y van están a, basados y- también en la peli. y van a ser estos en vez de los de Lorien. A ver, a lo mejor hay varios tipos. Es que, a ver, yo lo que digo, no van a poner facciones como tal del Bosque Negro, tal, van a ser razas. Entonces tendrán que mezclar un poco de todo, ¿no? A lo mejor incluso, así especulando, a lo mejor pasa como en Hecho Terrín con el reino, yo qué sé, con los enanos. Que puedes coger su facción, por así decirlo. A lo mejor puede También, que pase algo así. sí, pues a lo mejor es lo más Puede que sea así, probable. ¿eh? Sí. Pues seguramente tengas razón. is recorded in 2021. Watch your footing. Bueno, de hecho, seguramente sea así, porque en Edain se puede hacer también. Efectivamente. Puedes coger Entonces, 3 casas de enanos, por ejemplo. y como dijeron en su día, esto va a estar basado en Edain y en el Vanilla, digámoslo así. Pues Entonces, vayan por ahí los tiros, ¿eh? pues sí, vamos Don't por draw el tiro. attention. Like the wind. We bring swords from Mirkwood. Ahí están las voces. Mirkwood archers, ready for battle. Drive back these foul creatures. Qué Estas guapo. voces son las del hecho de Ring, me da a mí, ¿eh? Sí, son las mismas, son las Weapons mismas. ready, elves. Watch for the enemy. Each elf realm is going to have its own banner, so we made one for Rivendell, Mirkwood, and Lorien. Mira, va a haber estas diferentes estandartes. Uno para cada su facción, mira. Ser de Rivendell, creo que es. Qué chulo, Bueno, ¿eh? pues ya sabemos, gente, que habrán sus facciones dentro de las facciones de las razas. Exacto, ya nos lo están diciendo con esto, ¿eh? The elven barracks are made in the architectural style of Rivendell. A sentry elf stands guard on the second floor. Es que, tío. Qué chulo. Estos están hechos como las pelis, el cuartel que hay en Rivendell. En la peli. Mira cómo le brilla la armadura. Es que. Sí, los barracones, qué chulo. Buah. Y encima que vamos a poner poder la cámara en tercera persona, Dios mío, es que. Joder. Me encanta, tío, madre mía. Mira qué acabados tiene la torre, tío. Cómo se conforma el barracón en sí, ¿eh? Con el guardia arriba. Ya ves. Y que luego a lo mejor cuando subas a nivel 3 tendrás arqueros arriba. Sí, seguramente. Hay hueco. Una trampilla. El brillo de la luz. Joder, tío. Tom Bombadil was well made Hostia, for Battle qué of guapo, Earth 2, but we want to make him much more detailed, so the level of it would match the up-to-date computer graphics. One particular and excellent artist of our team has already prepared Lo van a rehacer the así. Barrow Down. ¿Lo van a rehacer como está hecho en concepto en el Sí. dibujo? Efectivamente, más realista quieren hacerlo. Con mucho Hostia. más detalle. Este Mira, será... esta es un espectro. is an ancient burial site for the lords and kings of Arnor. Once upon a time, the Witch King sent evil spirits to inhabit the tombs, raising Aquí está the explicando resting cuando dead el as rey... wights. Cuando el rey brujo atacó el antiguo reino de Arnor y mandó la plaga esta de los tumularios, donde estaban las tumbas de los grandes rayas de Arnor. Y Ujú. digamos que son estos. Y nos vamos a encontrar a lo mejor creatures diferentes modelos. Be present on some of the maps in the game. Wights wear various jewelry, such Buah, as chaval. rings and bracelets. They are magical creatures capable of conjuring up fog and other spells, glorifying the Dark Lord himself in their incantations. Frodo could hear a part of it when he woke up in the barrow. By the way, if you are a solo singer or musician and want to provide vocals or music together with our composer, feel free to send us an email. Ahí está. Dios. Ahí está. Ahí está.
Está el padre, niña. ¡Buah! Dios. Qué ganas de jugarlo y usarlo. Buf, Al tipo este. Madre mía. estoy seguro, tío. Meet the Dark Lord Sauron. Mira la armadura, His tío. armor looks very special thanks to the specific textures and engravings on its surface. We learned much from the Fellowship of the Ring behind the scenes reel, because it stated that Sauron's armor was made using sulfuric and hydrochloric acid to get a peculiar metal corrosion effect. We did our very best to create a similar texture. In Skirmish or common multiplayer mode, Sauron is expected to wield a sword, like in the Return of the King deleted scene, while in the campaign he would use a mace. Mira el anillo, el Mira, detalle, We've also conducted some animation. Mira el puto detalle del anillo, tío. Hostia. Pero que han dicho, la verdad, es que se han basado en una armadura real que con un acabado que han usado ácido, ¿sabes? Ácido y cloro para darle ese detalle. Que es que eso se hace con alguna armadura para darle más, digamos, más. O sea, que han usado una mejor armadura visual. real y la han pasado a 3D. Y la han trasladado. Sí. Hostia. Hostia, chaval. Pero, ¿has visto el anillo, tío? Que se le ven Mira, hasta tío. las rayas de... LOL. Es que, tío. Que tiene profundidad, tío, en donde está grabado. Que sí, que sí. Yo lo opino, tío. Yeah. Experiments. Watch Sauron wielding two weapons at the same time. Let's talk about his spells. We think it's a good idea to have him use the Rain of Fire spell from Battle for Middle-earth 2, but with different VFX. We also believe that it would look great for him to produce a flash of light when attacking, like in the Fellowship of the Ring prologue. Of course, he will also have new spells. We are thinking about it. Para. There was an idea to make some Han hecho como un remaster de las poderes habilidades que va a tener seguro. Y va a poder llevar 2 armas. Y cuando meta un strike, cuando esté pegando un espadazo, va a soltar como un flash. A lo mejor va a tener daño en área bastante grande. Vamos a verlo con las activas. Esta a lo mejor el ataque básico, a ver las activas. something with fiery lightning. Why lightning, you might ask? There are occasions in both books and movies depicting Sauron conjuring lightning. When Isengard is defeated, Sauron's rage manifests as a lightning store above Mordor. His very own litless eye is enveloped in lightning. Shortly after his final defeat in the book, his spirit rises above Mordor and a great black hand surrounded by lightning temporarily covers the sky. However, we also realize that lightning bolts in Battle for Middle-earth are Isengard's signature move, really, and we do not want to duplicate or make similar spells. That's why, perhaps, what you see will just be a mere attempt to create such an effect. ¿Qué ha dicho al final? Que ha dicho que en Isengard también, como se usa mucho los rayos, que no quieren duplicarlo, pero que van a marcar alguna diferencia. Pues a ver cómo lo hacen, tío. Bueno, vamos a ver aquí ahora que ya está dando hostias Sauron. A ver. ¡Madre! ¡Lol! ¿Qué pega? ¡Mira! Eso. ¿Ves? Esto el rayo será así. Para no hacerlo igual, nada más que Sauron o algo. Hostia, flipas, chaval. One of the things we've been working on is pathfinding improvements. What we've shown earlier Bueno, could aquí be estas son called las físicas, global ¿no? pathfinding. Está It diciendo sí, guides los the caminos de la units física. from point Paths son A to caminos. point B in the best path possible at the time. But in an RTS, Esto es muy many importante, things can para que no se happen bugueen during the los journey. ejércitos. For this, Exacto. local or dynamic pathfinding is required. It allows the units to handle situations like obstacles, fights, or anything else that might occur during movement. This is especially important with collision turned on. We've been working on a prototype tema that colisión. can handle hordes based on specific rule sets. Not only does this allow us to handle hordes, it also allows us to create custom movement approaches for each. Hostia, mira, se van a chocar, tío. Digamos que Qué esto es guapo. como una simulación de cómo actuarán las tropas en movimiento por el territorio, ¿no? Exacto. Eso es muy importante, porque ahora mismo en el actual se forman pelotas, no sé qué, no sé cuántos, y es que eso no, Sí. no mola Aquí nada. van a darle su espacio físico, como si fueran Porque reales, ahora tío. mismo tú tienes las tropas en una pelota y te lanzan un poder de estos de 25, adiós ejército entero. Exacto. Entonces eso no... Me parece muy bien, la verdad. Que agreguen este tipo de físicas y tal,
Está de puta madre. Sobre todo también para evitar bugs. Sí. Unit type, like infantry, cavalry, trolls, etc. Each unit moves differently based on their speed or size, for example. With this prototype, we can make each unit type perform to the best of their ability by faking complex behavior. Some use cases for this system are handling banner carriers or moving through narrow paths, remaining in a horde formation, lost units returning to their horde, armies crossing each other, cavalry tramples, you name it. The system is being developed outside of Unreal Engine 4 as a proof of concept. We have reached the finals testing phase, and so far it looks promising. In a Numenorian workshop in great secrecy, estatua de Minister Númenor. is being made. The statue of a Será que está en la Sindor will plaza be one de of the jewels of the White la City. entrada de Minas It can Tirith, ¿no? also be used in skirmish Sí. mode as the Men of the West statue. Farewell for now. Wow. Thanks everyone for your support, your patience, están haciendo thumbs al up, Balrog, tío. comments, reposts, and Mira qué letters. guapo. Reforged team, out. Mira, están con Mordor, ¿eh? Qué chulo, tío. Los cosas de Umbar. Chaval. Orientales. Eso creo que es material para los héroes personalizados, ¿eh? Quizás. Tío, es verdad que esa es otra. Mira, mira. Los guardias reales, tío. Casco de Rohirrim. El casco de Rey Brujo. ¡Wala! Bueno, pues ya hemos acabado. Vamos a ver. Empezamos aquí. Nada, gente, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo, ¿vale? Y nada, Bilban, ¿qué te ha parecido? Brutal, tío. Se viene muchas cosas, ¿eh? Buah, Esto, chaval. vamos. Yo- Mira qué yo- trabajo lleva. Yo cada día tengo más hype, la verdad. Sí, pero lo están haciendo con una meticulosidad, tío, que es increíble. Es increíble. Merece la pena la espera. Pues nada, Sí. chicos, aquí toda la información de la nueva actualización que han hecho de Reforged. Y bueno, próximamente pues ya haremos más cositas, ¿vale? Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitch. Pasaros, ¿vale? También pasaros por los canales de Billman, que los dejo también aquí en la descripción, por los canales de la comunidad, ya lo sabéis. Y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego. Pero...